¿A dónde te puede llevar tu agradecimiento? ¿Qué harías después de sobrevivir a una muerte segura en la montaña? En 1997, Hugo Rodríguez Barroso sobrevivió a una muerte segura en el Everest. Permaneció más de 30 horas en la zona de la muerte, arriba de los 8.600 metros sobre el nivel del mar, muy cercano al Paso Hillary. Estuvo en una tormenta, solo, sin lámpara, sin oxígeno suplementario, sin bolsa de dormir, sin tienda de campaña, sin comida ni agua. Todos lo daban por muerto. Logró descender, y la última vez que vio la montaña, volteó y le prometió que haría algo por ella en agradecimiento. Se dijo a sí mismo que su vida valdría la pena. Desde entonces, se ha dedicado a educar a las personas en el cuidado al planeta. El ser humano puede reinicializar la conciencia y vivir en armonía con la naturaleza. Planeta. Hugo, ¿cómo estás? Muchas Hola gracias. Sol, muchas gracias. Muchas No, al gracias. contrario, muchas gracias por invitarme. Ajá. Estoy muy contento de estar contigo, sobre todo el día de hoy, que es 23 de mayo, para mí es un día muy interesante y muy padre porque precisamente es cuando logré ascender a la cumbre del Everest en la primera expedición. Ajá. En 1997 fue esto, tu primer ascenso. Es, es correcto, en Dos ascensos. 1997. Ajá, hiciste dos ascensos. Hugo, a ver, vamos a comenzar platicando. Tú tienes una app muy especial que se llama Hugo Index y tienes un canal de YouTube que se llama Reinicialízate. Lo estuve viendo y es un canal muy interesante porque habla acerca de la sustentabilidad, del daño que le hacemos al planeta con lo que consumimos, cómo nos transportamos, porque fue a raíz precisamente de esta expedición en donde tú haces un compromiso con la Tierra, después de esta experiencia de haber sobrevivido en esa expedición. ¿Cómo fue? ¿A qué altura te quedaste? ¿Cuánto tiempo estuviste? Sí, claro, con mucho gusto. Mira, pues la primera expedición en la que tuve oportunidad de participar fue en 1997. Sí. Yo había sido nadador de larga distancia muchos años, fui nadador desde los 8 años y a los 22 años me hice nadador de larga distancia. Entrené muy fuerte para cruzar el Canal de la Mancha, intenté en 1985, pero me faltaron 3 kilómetros después de nadar 51 kilómetros y fui sacado por hipotermia y al año siguiente pude cruzar el Canal de la Mancha. Y todo esto lo platico porque todos estos, digamos, asuntos que vas abriendo en la vida, estas actividades que emprendes, te van haciendo la vida misma y te van abriendo caminos, te van llevando a veces a veredas, a caminos que uno ni siquiera se imaginaría. Fue precisamente después de ese primer intento que no logré, que reflexionando tenía que encontrar una manera de entrenar más fuerte con evidentemente series muy intensas, mucho volumen, mucho kilometraje. Y así fue que empecé a nadar mucho series de mariposa. Cuando logré cruzar el Canal de la Mancha, entonces había un tema ahí con un estadounidense que tenía un récord Ajá. mundial de nado de mariposa, lo rompí, después él me lo rompió y hacia 88 él ya había nadado 55 kilómetros de mariposa y entonces, bueno, pues vi que el kilometraje era muy elevado y me puse a la tarea de investigar. Hay que recordar que en aquel entonces no existía el Internet, Así es. que era un poco más difícil el acceso a la información y me di a la tarea de investigar cómo podía mejorar mi condición física como nadador y así fue que empecé a hacer ascensos en las montañas, en el Popocatépetl. Subía cada 8 días cuando estaba abierto. El Popocatépetl se cerró en 94, estoy hablando yo de 1986, 87, incluso 88. Cuando lo incorporé el montañismo a mi entrenamiento como nadador de larga distancia. Cuando me di cuenta de los resultados que te daba el estar ascendiendo a 5.500 metros cada 8 días, fue que lo hice ya parte
de toda esta, digamos, rutina y disciplina y de la planeación de mis macrociclos de entrenamiento como nadador. Ajá. En aquel entonces, incluso en 1988, logré nadar 70 kilómetros de Mariposa de Cozumel a Cancún y todavía es récord mundial de natación. Y de ahí empecé a hacer ascensos en montañas fuera de México, en el Aconcagua, en Mont Blanc, Matterhorn, y desde luego cuando pues ya vas emprendiendo más, digamos, ascensos en distintas montañas, siempre te llama la atención el Everest. Ujú, Y tuve la oportunidad, después de 2 años de estar entrenando, en 1996 no pude ir por el ujú, tema de los patrocinios, ujú. pero ya en 97 me pude incorporar a una expedición internacional, en Ajá, donde éramos 11 expedicionarios, sí. de los cuales un mexicano, 3 irlandeses, los demás eran británicos. Ajá, Eh, Cuando estamos en el campo base, hay que recordar que la aclimatación a gran altura se hace durante, digamos, un mes. ajá, Es prácticamente todo el mes de mayo para que estés listo perdón, todo el mes de abril para que estés listo en mayo para hacer el ascenso. así es. Y por razones, digamos, quizá de las condiciones en las que estábamos en el campo base, en donde en la tienda general, pues teníamos ahí un calentador que yo después me di cuenta que había sido un error, nunca lo usé en las otras 2 expediciones que hice, Ujú, en donde literalmente entrabas a la tienda, digamos, grupal sí. y estabas a 30 grados. Entonces, era tal la temperatura, el calor, que te tenías que quitar chamarras y cuando salías de pronto a -20, esos cambios, digamos, 50 grados de Ajá. cambio provocó que nos enfermáramos todos. El Todos choque tuvimos térmico, problemas claro. Ajá. sí, de garganta y eso fue en el mes de abril. En mayo eh, se inicia la posibilidad de un primer intento alrededor del 10 de mayo. Subimos al campo 2, pero tuvimos que regresarnos. Y al final del día, el intento de la primera expedición lo hago, lo inicio en la noche del 22 de mayo para llegar a la cumbre el 23 de mayo a las 2:30 de la tarde. Sí. Sin embargo, regresándome a la parte de ese 22 de mayo, en el transcurso del campo 3 al campo 4, cuando llego al campo 4, a un par de horas de haber llegado, empiezo a presentar temperatura y problemas en la garganta. Ujú. Y bueno, pues todos sabemos lo que es que te dé temperatura, gripa, que te tengas Ajá, un problema en la garganta, que no te quieres ni levantar de la cama. claro. Bueno, acá tuve que decidir si hacía el intento o me regresaba. Pero después de, pues, como mexicanos sabemos qué difícil es no Sí, solamente el entrenar, sino el conseguir patrocinios que confíen en ti, que puedas llegar hasta allá. Y decidí claro. intentar la cumbre, salí, pero llegué muy cansado al final del día. Tardé más horas de lo que pensé que iba a tardar. Ajá. Y al llegar a la cumbre, pues bueno, primero te viene toda esta alegría por haber alcanzado la cumbre, por el lugar en donde estás. Posteriormente me viene una, digamos, baja de energía, Ujú. se me termina el oxígeno y me quedo literalmente en el Paso Hillary, que está a unos metros de la cumbre principal. Ajá, Me quedo sin energía y ya no me pude mover. ajá, Ya ajá, nada más estábamos mi Sherpa, Dartenji y yo. ajá, ajá. Y estamos hablando que esto era como alrededor de las 3:30 de la tarde. Sí. Y después de ahí de una discusión, porque él no entendía que no me podía levantar, le pedí que se bajara y le dije, si no te bajas te vas a morir. Ajá, Se bajó y me tuve que quedar ahí. No, no, ajá. literalmente no tenía energía para poder Para subir. moverte. Estamos hablando que estaba a 8,780 metros de altura. Wow. Eh, pues siendo una regla que no te debes de dormir a esa altura y menos no teniendo oxígeno, pero si no tenía energía para seguir, ni siquiera para poderme poner en pie. Me quedé dormido y pues por alguna razón 2 horas después me desperté. Y cuando me despierto, primero en una Pero situación te de no dejas entender en sin dónde dieta, sin estaba, sleeping, sin agua, sin oxígeno. sin nada, Ajá, eh, pues trato de entender en dónde me encuentro y veo exactamente a la espalda, así como estamos viendo este cuadro, ajá. que ahí está el Paso Hillary. Cuando veo el Paso Hillary y veo en el reloj que son las 5:30 de la tarde,
y hacia lo lejos veo que viene una tormenta, Sí. digamos del lado de Nepal. Ajá. eh, pues entiendo que estoy en problemas. Primero ahí el levantarme fue verdaderamente difícil. Ajá. Es increíble que puedas tener tanta fuerza física en distintas pruebas y de pronto te puedas quedar sin energía. Ajá. Pero me logré poner en pie y tratar de descender. Cuando salí de la arista, que es esta arista que baja de los 8,780 hacia los Ajá. 8,700, Ajá. en ese momento me di cuenta que la tormenta iba a llegar ya muy rápido, que iba a ser una tormenta fuerte, que no iba a lograr llegar al campamento 4. Ajá. Era muy riesgoso porque además no iba, la luna estaba ya cubierta por tantas nubes que venían y la tormenta misma. Ajá. Eh, la lámpara no tenía ya batería, ya se había terminado durante el ascenso y era muy fácil confundir el hielo y la nieve en el descenso. Entonces pisar el hielo implicaba caer Claro. 2,500 metros. Ajá. Eh, Así que decidí que me quedaba ahí. Busqué un sitio que no estuviera, digamos, tan expuesto en la arista, en donde literalmente traes un pie de un lado y otro uno de Nepal de 2,500 metros hacia abajo y otro de el Tíbet de 3,000 metros. Wow. Encontré unas rocas, había visto en el ascenso y en la parte baja de las rocas, ahí me acomodé, removí como pude algo de nieve y me hice bola. Ajá. Eh, y ahí pasé toda la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Fue, pues, después supe que era la sobrevivencia registrada a mayor altitud en la historia. En Wow. ese momento yo no sabía nada de eso, ni Ajá. francamente me ponía a pensar en esas cosas. Cuando decidí quedarme ahí, realmente mi, digamos, mi parte difícil fue en el paso Hillary, cuando me despierto y no tenía energía. Para mí esa fue la parte difícil, en donde sabía que si no me apuraba me podía morir. Morir. Pero en la parte de la noche, que es la noche cuando me quedo dormido desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, ahí no tuve ninguna duda de que iba a sobrevivir. Tuve una confianza tremenda. No sé cómo me llegó. Bueno, si sé, es gracias a Dios, gracias a la montaña. Ajá. Y al día siguiente, a las 5 de la mañana, también con dificultades me pude poner en Ajá. pie, pero inicié el descenso por mí mismo. Llegué al campamento 4 Ajá. y ese mismo día llegué al campo 2 y al día siguiente al campo base. Antes de bajar del campo 4, Sí. hay un punto en donde sabes que vas a ver la montaña por última vez. Estaba a mis espaldas. Y antes de que exactamente iniciara, digamos, el descenso por la pared del Lhotse hacia Ajá. el campo 3 y luego al 2, Ajá. me volteé y me pregunté qué puedo hacer yo digo, mi montaña, qué puedo hacer por mi montaña, porque me permitió vivir. En Ajá. ese momento, con franqueza, no lo supe, pero lo fui entendiendo años después. Me voy a brincar a la segunda expedición, pero en la tercera hicimos una expedición ecológica y bajamos más de 500 kilos de basura de los 8,000 metros en el Collado Sur. Wow. Era parte del Para mí compromiso. eso era, Ajá. para mí exactamente era parte del compromiso de hacer algo concreto por la montaña, no nada más que quedara en una especie de deseo o de poesía, o digo, no, Sí, en romantizar al final del día nos nutrimos de todo, de la música, exactamente, y yo sentía que tenía que hacerlo en hechos, y en el 2000 regresé y bajamos pues casi 500 kilos de basura. Bajamos tanques, no bajamos desechos de tiendas, porque era muy difícil bajarlos, bajar peso es muy difícil de 8,000 metros. Los tanques, pues, literalmente nada más los aventábamos en la mochila y nos echábamos la mochila atrás. Pero al final del día, esta fue la forma como traté de hacer algo por por mi la montaña. montaña. Fue la última vez que estuve en el Everest.
Pero no quedó ahí. Las 3 expediciones se convirtieron en una fundación que se llama, igual que las expediciones, Fundación México en la Cima del Mundo. Y lo que hemos hecho en la fundación, ya cumplimos 20 años este año, en diciembre, es promover la formación cívica y ética y la sustentabilidad. Y en materia de sustentabilidad, desde la fundación, o constitución de la fundación, me di a la tarea de hacer investigación en materia de cambio climático. Así que en el 2005 terminé esa investigación, la publiqué, y en el 2006 la registré en derechos de autor, y se llama Mundo 2100. ¿Y qué significa eso? Significa hacia dónde vamos nosotros los humanos a llevar al planeta hacia el 2100, con este nivel de depredación y de inconsciencia que tenemos frente a la protección del medio ambiente. Pero era un plan maestro que iba más dirigido a, digamos, los liderazgos no solamente económicos, sino también políticos a nivel mundial. Y vamos siendo francos, a los líderes mundiales no les ha importado hacer absolutamente nada por frenar el avance del cambio climático. Al contrario, te puedo decir que en estos, digamos, 15 años que han transcurrido desde que publiqué el plan maestro, las cosas han empeorado de manera acelerada. Nosotros poníamos desde entonces, bueno, es también información que se había generado de muchas otras investigaciones, que hacia el año 2100 literalmente al paso que vamos, los polos se van a derretir. Así es. Y hoy por hoy vamos hacia eso, ¿no? Entonces tenemos que tratar de hacer algo en nosotros mismos, porque nuevamente este plan va dirigido a naciones. Ya vemos que, por ejemplo, este acuerdo de París, pues ya todos lo han incumplido, aunque lo firmaron casi todos los países. Y años después, lo que hicimos fue darle un giro a la parte de la sustentabilidad y decir, bueno, tenemos que empezar por cada persona, ¿no? Es decir, a veces incluso nosotros nos sentimos ajenos a la labor de tratar de ser más ecologistas o ser más sustentables, porque pensamos que esta es una función gubernamental, que es una función de los líderes políticos, económicos. Que nos digan qué hacer, ¿no? Y sobre eso nos vamos, pero tú lo viste diferente, dijiste, no, es algo individual, hay que empezar desde lo individual. Exactamente, y fíjate algo muy interesante. Digo, bueno, en mi formación, entre otras cosas, soy economista y he abordado el tema también desde el punto de vista económico. Una de las grandes, digamos, preocupaciones que tuve cuando empecé a hacer la investigación del Mundo 2100, desde inicio, desde el año 2000, 2001, fue que el modelo económico mundial está basado en la depredación. Esto es un hecho, no podemos tapar la verdad, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo vamos a hacer para poder frenar el avance del cambio climático si el modelo económico en todo el mundo está basado en depredar, en la quema de combustibles, en generar una cantidad impresionante de emisiones de gases de efecto invernadero? Y en el mismo trabajo, cuando tú haces un trabajo de investigación y que aplicas el método científico, al final del día literalmente vas a llegar a la solución, no porque seas inteligente, sino porque si aplicas el método científico te va a decir, la puerta está por aquí. Claro. Y entonces, incluso en el plan maestro, le dedicamos de los 10 programas, uno nada más a la parte de la economía. Sí. Y aquí desde entonces empezamos a hablar de la economía verde, de la parte de transitar a esta nueva economía. Y ahora que estamos en esta pandemia, que además, vamos siendo francos, la pandemia no está provocada por la naturaleza. Yo me he sorprendido cómo he escuchado comentarios de que la naturaleza, no es la naturaleza, somos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo se le ocurrió a X, para no entrar ahí en polémica, y además no estamos hablando del tema del coronavirus, pues estar consumiendo productos que no debes de consumir, de animales que pueden traer este tipo de bacterias, de virus, etcétera, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese tema ahorita. Lo que quiero decir es que literalmente se nos abre una gran oportunidad si atendemos a la parte de sustentabilidad, a la parte de la economía verde, para experimentar el mayor crecimiento económico que en la historia universal se haya visto. ¿Por qué?
Porque primero nos vamos a acabar el petróleo. Los hidrocarburos son un recurso no renovable. Ya consumimos más de la mitad de los yacimientos petroleros que existen en el planeta. Hay una teoría de un señor que se llama Hoover King que él estimó y después ratificó con una corrección a su investigación científica que en el año 2011 nos consumimos el 50% de las reservas. Eso quiere decir que además el 50% restante, lo que queda de petróleo, lo vamos a consumir en un periodo más corto que el primero. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis. Quien dice que el cambio climático no existe, que esto simplemente es un cambio de temperatura, eso es una falsedad. Y lo voy a decir muy rápido por qué. Ese 50% más del 50% de hidrocarburos que hemos quemado, que hemos consumido, generó gases y esos gases se fueron a la atmósfera. Esos gases no se convirtieron en ningún tipo, digamos, de energía diferente, no se fueron al espacio, no se fueron al centro de la Tierra. Esos gases se quedaron suspendidos y atrapados en la atmósfera. Entonces, quien niegue el cambio climático está negando esta realidad que hemos presenciado, una quema exagerada, desmedida de hidrocarburos en los últimos 150 años y sobre todo en los últimos 50 años. Ahora, esto, en el momento en que vamos a hacer una transición energética en donde tenemos que recurrir a otras fuentes generadoras de energía, eso es lo que nos va a abrir una economía tremendamente enorme de un crecimiento muy rápido, pero nos tenemos que hacer sustentables no solamente en la parte energética, sino en la parte individual. Y de ahí entra este tema de lo que nosotros le llamamos sustentabilidad individual, que de manera comercial le pusimos reinicialízate, como un teléfono cuando bueno, a mí el mío como está medio chafita, cada rato se bloquea y le tengo que dar reinicializar. Entonces es eso, reinicializarnos, es poner un alto en el camino en todo lo que es nuestra vida, nuestros hábitos y sobre todo en nuestro consumo. Entonces, cuando inicio esta parte, digamos, de sustentabilidad individual, en donde también la baso, obviamente, pues, tiene que ser así en una investigación científica. Termino proponiendo 40 acciones para poder ser sustentables, para ser ecológicos. Y esas 40 acciones van medidas en temas de movilidad, desde el tipo de vehículo que utilizo. No es lo mismo si yo utilizo una bicicleta que si utilizo un coche chico que pesa 0.985 toneladas o que si utilizo una Suburban que pesa 2.6 toneladas o una blindada que pesa 3.4 toneladas, porque los vehículos pesan en función, los vehículos contaminan en función de su peso. Se calcula que cada 10,000 kilómetros se contamina el equivalente en toneladas de CO2. Entonces, aquí el tema tiene que ver con la movilidad, pero también en cuánto recorro en ese vehículo. Tiene que ver en el tipo de transportes que hago, incluso en avión, tiene que ver con el consumo de energía eléctrica, con el consumo del agua, con el consumo de basura, de cartón, de plástico, de reciclables, porque los reciclables también contaminan, es decir, los reciclables ahora nos venden esta idea de que hay que reciclar y con eso vamos a salvar el planeta. Eso es una mentira, porque el reciclable es un producto que ya fue transportado muchas veces en un círculo, ¿no? De origen, de que se generó la basura a que te vuelve a llegar y que necesita de sustancias químicas para que pueda ser procesado nuevamente como una materia prima para poder procesar cartón y lo que se vaya a utilizar. Pero que también tiene que ver, y yo creo que esta es la parte más importante, porque esto bien funcionado, pues todos lo sabemos, y lo que voy a decir, bueno, pues también muchos, pero aquí es donde tenemos que poner, digamos, el planeta por el frente, el corazón y la actitud. Y es la alimentación, el ejercicio físico, el tipo de trabajo que estamos desempeñando, nuestra conciencia y nuestra participación. Entonces, el primer tema es bien importante, la alimentación. No es lo mismo que ahorita me vaya, bueno, digo, estamos encerrados, ¿no? Pero supongamos en tiempos normales que me vaya a un mercado y compre una quesadilla de maíz con queso, que me vaya a un restaurante estos de franquicia de comida chatarra, de hamburguesas, que son una porquería, que lo único que van a hacer es que te va a contaminar el cuerpo, te va a generar un daño en la salud. Y aquí hay algo bien importante. Si daña tu cuerpo, si afecta tu salud, daña al planeta. Así de sencillo. Es algo muy fácil de comprender. Entonces,
si nosotros no tenemos una alimentación no solo balanceada, sino sobre todo una alimentación doméstica, y no estoy en contra de la globalidad, de la globalización, porque es importante, en la economía en que vivimos es necesaria, pero tampoco le veo el sentido que ahora estemos importando hasta chiles de China, ¿no? O otros productos en donde Ajá. además somos líderes en esos alimentos, incluso se generaron en América y ahora resulta que los traemos de miles de Claro, kilómetros de claro, distancia, claro, ¿no? lo que nos estás diciendo es que contaminamos, afectamos más al planeta al consumir este tipo de alimentación, porque implica transporte de la carne, implica mucho, es toda una industria, se mueve toda una industria, por eso es que la afectación al planeta es mayor que si nos alimentamos desde casa o procurando buscar que no haya una cadena tan larga para Exactamente, que llegue a nosotros. exactamente. Y mira, yo no tengo nada en contra de los gimnasios, pero es lo mismo. No es lo mismo que te vayas a correr, ¿no? Al parque o a caminar, que te metas un gimnasio en una caminadora que está utilizando electricidad, ¿no? Claro. Bueno, Ahora, ¿cómo le probablemente, hacemos? Ajá. No, dime. perdón, probablemente ahora, bueno, la vida moderna nos está llevando a ese tipo de cosas y también la parte de la seguridad pública, sobre todo en la parte en México. Pero precisamente por eso generamos 40 acciones y de esas 40 acciones lo que hicimos fue crear un índice de medición de afectación al planeta para cada persona, ¿no? Un índice. Un índice, eso ya lo tenemos Eso subido en está bueno una porque eso nos ilustra aplicación. a nosotros para saber en qué índice estamos. Ajá. Claro, porque una de las cosas que yo me preguntaba, bueno, a ver, yo digo mucho, hablo mucho, propongo y hago, pero ¿y yo? ¿Cuánto mido? ¿No? Claro, O claro. sea, Índice ¿cómo de soy yo afectación al para el planeta. planeta en Claro, todos mis hábitos de vida? En el momento en que existo como persona, estoy de alguna manera afectando al planeta. así es. Digo, si lo vemos, eh, digamos, de manera muy seca, pero cierta, ¿no? Ahora, Sí, claro. ¿cómo logro yo ser lo más ecologista y lo más sustentable para el planeta? Entonces, así es que nace este índice de medición. Este índice de medición precisamente es el que dio origen a las 40 acciones, no fue al revés. Me puse a evaluar todos aquellos, digamos, Ajá. temas, todas las variables que inciden en la parte de nosotros como seres humanos Ujú. frente al planeta, siendo Ajá. nosotros ecológicos o no ecológicos. Y Ujú. de ahí empecé tratando de hacer el menor número de variables, pero terminé haciendo 40. ¿Por qué? Porque eh, pues no podía excluir algunas variables, como por ejemplo la conciencia ecológica. Si no tienes conciencia ecológica, ¿cómo Claro. vamos a hacer algo por el planeta si de Ahora, entrada ni ¿cómo? siquiera tenemos ese interés? Pero entré en este tema que te platico, primero la movilidad, el consumo de energía eléctrica, de Sí, agua, de residuos, después en la parte de la alimentación, en la parte de la actividad física, del trabajo, de la participación social, de la parte de la actitud, de la conciencia, ¿no? claro. Ahora, Incluso del ajá, comportamiento con los animales, ¿no? Porque ajá. eso también te dice si eres o no eres un ser humano sustentable. Y todo esto lo encajoné en 5 categorías, de mayor afectación a menor. Es decir, es lógico que afecta más, por ejemplo, las emisiones directas que podamos hacer de CO2 a la atmósfera que lo que tenga que ver con mi actividad física, ¿no? O sea, es más dañino que, vamos a suponer yo como deportista, pues yo ando en las montañas, feliz de la vida, pero traigo una Suburban, ¿no? Bueno, pues ahí estoy contaminando directamente al planeta, ¿no? Entonces, todo se estableció, digamos, en distintas, en cinco categorías. Cada categoría tiene un peso. Se adjudicó un sistema de ponderación convencional para no caer en un punto subjetivo que fuera, digamos, que hacer menos inexacto el índice. Y de ahí se establecieron en esas 40 variables 5 reactivos que pueden ser N reactivos. Aquí para efectos prácticos se hizo en 5 utilizando una Pero todo métrica esto del está en la cero al app. 10. Todo esto que nos estás explicando lo podemos saber por medio de la app porque Mm. pueden ser las ideas, pero un ciudadano de pie como yo
que desconoce el índice de afectación que tengo con el planeta, pues es importante tener esa información que sea muy accesible, muy digerible, y esto lo tienes en la app. Sí, mira, en la app no Ajá. solamente viene la metodología, porque es importante, sobre todo si va a llegar alguien a criticarlo, que qué bueno que lo lleguen a criticar, porque así es como la ciencia avanza, ¿no? Claro. Decía Gastón Bachelard que la ruptura epistemológica en la ciencia consiste precisamente en que cuando tienes una teoría, llega otro científico y dice esto no es válido, y hace todo un procedimiento utilizando el método científico, ya sea para rechazar, modificar o comprobar la teoría anterior, y en ese momento la ciencia avanza. Entonces, por eso es que puse la metodología. Y si llegan científicos y la quieren mejorar o la quieren criticar, eso va a ayudar mucho para hacerla todavía mejor. Pero lo que es un hecho es que es el primer índice de medición para una persona en el mundo, que no importa tu color, tu nacionalidad, tu sexo, tu preferencia política, religiosa, sexual, lo que sea, para cualquier persona, porque somos personas como entes, que además somos parte de la naturaleza. Claro. Porque ese es el otro tema, ¿no? Muchos hablan, no, que la naturaleza, no, a ver, la naturaleza, nosotros somos la naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Exactamente. Y entonces en esta app viene la metodología, pero pues eso seguramente va a ser muy árido. Sin embargo, lo que es muy interesante es que tienes dos grandes opciones. La primera es que puedas, a través de un cuestionario que está en la app y que no lo tienes que llenar todo en el primer momento, sino que lo puedes ir llenando poco a poco y se va a ir guardando la app. Pues esa es la app, exactamente. Esa es la app. ¿Qué crees? Ya lo hice. Soy tolerante. Mira, está bien. Esa es precisamente la categoría que, digamos, son 4 categorías, ahorita las voy a explicar. Tienes un cuestionario y en ese cuestionario te va arrojando los datos necesarios para hacerte el cálculo final de una medición. La medición va del 0 al 200. Más tiempo. Muchas gracias. Sí, esa es. Se llama Hugo Index, ahorita que estoy viendo el título, porque son las siglas en inglés que son Habitat Undoing and Greenhouse Emissions Outrage. Entonces, por eso es Hugo, pero obedece al tema de un índice de medición de afectación al hábitat y por emisiones de gases de efecto invernadero. La medición va del 0 al 200, del 0 al 50 eres ecológico, del 51 al 100 eres tolerable, del 101 al 150 eres ya dañino al planeta, y del 151 al 200 es altamente dañino para el planeta. Ahora, llegar a ser altamente dañino para el planeta, aquí está esa es la Android, y está aquí en la... ¿Y está también en Apple? También está en Apple. Okay. En los dos. Ahora, lo que es bien importante es, bueno, vamos a suponer que yo tengo mi índice y digo, bueno, pues yo sí quiero hacer algo por mi vida, por el planeta, ¿no? Y por mi familia, porque al final del día tenemos que hacer algo, no podemos irnos así de la vida. Claro, ahora ya tengo la información, ¿qué hago con ese índice? Y a los nietos. Entonces, ¿qué hago ahora con esto, no? Entonces, te va a marcar áreas de oportunidad y te va a decir, a ver, tú eres tolerable, te puedes acercar más a la parte ecológica, y te dices en qué áreas es en donde puedes poco a poco, porque esto es un proceso gradual. Esto no se trata de poner etiquetas, no. Se trata de ayudarnos como una guía para que yo sepa cómo me puedo mejorar, ¿no? O cómo puedo tratar de ser más sustentable. Ay, qué mal, mira que eres estás perjudicando al planeta. No es nada moral, es una cosa práctica. No. Exacto, y entonces, por eso es que lo que hicimos en siguiente instancia, además de hacer la medición para cada persona, hicimos la medición de los productos comerciales que encontramos en el mercado, ¿no? Es decir, aquí lo importante para que nosotros seamos ecológicos, no solamente tenemos que modificar nuestros hábitos, sino que tenemos que modificar nuestro esquema de consumo. Exacto. Lo decía hace rato con la alimentación. Entonces, lo interesante de la app es que cuando entras al menú, encuentras un menú de productos y marcas comerciales que nos venden en los supermercados. Y ahí literalmente tienes todos los productos alimenticios, detergentes, lo que vas y compras en un supermercado para poder, digamos, vivir. Y te va a decir cada producto por marca. Medimos 1,420 productos. Si el producto es ecológico, tolerable, dañino o altamente dañino para el planeta.
¿Me permites decir algo de los índices? Por ejemplo, estoy en los aceites. Estoy aquí, miren, en Exactamente. los aceites, se los voy a leer. Por ejemplo, si ustedes consumen aceite de aerosol PAM, está marcado como rojo. Ese color que indica que no está... Significa que es dañino, y déjame explicar por qué. Porque en primera instancia podrás decir, pero ¿cómo si no tiene grasa? Bueno, no, pero el producto lo traen de más de 4,000 kilómetros de distancia, ¿no? Yeah. Entonces, en el transporte se utilizaron trailers, a veces doble remolque, los proveedores son extranjeros, también a mayor de 4,000 kilómetros de distancia. Entonces, por eso es que ese específicamente sale, digamos, como dañino a comparación de un aceite de soya o de un aceite incluso de cualquiera de los otros comerciales, ¿no? Por ejemplo, hay uno aquí que es menos dañino. Por ejemplo, dice cártamo oleico. Está en naranja, en color naranja. Ese es tolerable. Ese es tolerable. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué es lo que voy a elegir? ¿Elijo este o elijo el otro? Puedes estar en una disyuntiva de decir, bueno, el otro, pues, el industrializado, bueno, los dos son industrializados. El de aerosol probablemente no me genera tanta grasa y el otro sí. Entonces, por eso es que esto es una herramienta para poder ayudarte en tus decisiones de compra, en tus decisiones de consumo. Fíjense, amigos de Campo Base, me permite, Hugo, miren, fíjense, vamos a ver los productos energéticos, las bebidas energéticas. Por ejemplo, la bebida isotónica hecha en casa está catalogado según la APP en color verde. El Boost en color negro es altamente dañino. Enerplex rojo. El Gatorade rojo. El Go Blue negro. Y así vienen todas las marcas. El Monster está como altamente dañino, en color negro. Y así podemos encontrar diferentes marcas, como nos está explicando Hugo. En cuanto a las botanas, por ejemplo, la botana Barcel está en negro, las donitas Totis en rojo, los totopos dorados hechos en casa en verde, y así viene toda una clasificación por producto que encontramos en el supermercado y que nos puede dar una perfecta idea qué tan dañinos somos no que este producto es dañino para nuestro cuerpo, sino que somos dañinos para el planeta. Sí. Así es, y entonces ahí lo que te ayuda es a que decidas qué producto es el que debes de comprar o quieras comprar, ¿no? Así es. Y no solamente en la parte de productos de supermercado, también, y precisamente ya mañana vamos a hacer la actualización, vamos a subir el índice de medición de todos los vehículos que existen en el mercado en México, para que tú también sepas el puntaje, la medición de cada uno de sus vehículos y de los servicios, y todo con el propósito de que hagamos conciencia que mediante nuestro poder de compra podemos verdaderamente hacer la diferencia, porque además, así como consumidores, nosotros empezamos a mandar un mensaje que no vamos a comprar porquerías o cosas que están dañando al planeta. Vamos a hacer que esas empresas se vayan adelantando hacia ese cambio que hablábamos al principio, de una economía más verde, más sustentable, más responsable. De otra forma, las empresas no van a hacer absolutamente nada. En lo práctico, yo pensaría que porque consumo avena es algo, pues estoy siendo saludable y que no afecto a nadie, pero fíjense, el cereal de granola hecho en casa lo tienen aquí en la PP como verde. La avena Granvita que encontramos en el supermercado está en color naranja. Quaker Oats, rojo. All Bran Kellogg's, rojo. Bueno, ya así vienen catalogados muchísimos cereales que podremos pensar que incluso no afectarían al planeta, pero sí. Sí, bueno, de desechables ya ni hablamos. Vienen galletas, gelatinas, huevo, jabones, leche, jugos, yogur, papel higiénico, postres, quesos, sales y especies. Y así vienen todos los productos. Yo espero que cuando ya actualices la APP, espero ver el nivel de afectación que tengo al planeta en cuanto a mi transporte, porque ciertamente yo me traslado mucho y bueno, ahí en la APP dije, bueno, pues más o menos así, pero al tener un índice más exacto, bueno, me ayudaría a contribuir más a no dañar tanto al planeta, a que mi índice disminuya. Claro. Pero fíjate, Hugo,
Gracias que nos estás aclarando todo esto y que estás profundizando mucho en la información. Nos ilustra y nos educa a todos. Me Claro. gustaría preguntarte ¿qué pasó en ti cuando, cuando tú le haces esta promesa a la montaña o al planeta? ¿Qué pasó en tu interior que te transformó? Que pasaste de ser una a un B y que dices, híjole, yo quiero hacer algo por el planeta. Y fue cuando precisamente sobreviviste. No, te saltaste la parte emocional, la parte de la transformación en tu historia, porque dices, tenía acá atrás el escalón de Hillary y dormí 2 horas. Después bajé un poco, 80 metros, mencionaste, y te refugiaste en unas rocas. Gracias a eso sobreviviste. ¿Qué pasó esa noche? ¿Tú sabías que ibas a sobrevivir? ¿Qué fue lo que te transformó? ¿Hubo algo especial en esas horas? Sí, Desde mira, Ajá. déjame decirte, creo que lo primero más importante que sucedió es que pues tuve la fortuna de que me ayudara Dios, que me ayudara la montaña. Me decían, oye, pues tú antes no hablabas de Dios, pero lo que viví, lo que experimenté, es algo que nunca antes lo había vivido y no lo he vivido desde entonces. Y sé que hay una energía muy superior que prevalece y que en ese caso, en ese momento, esa noche, se conjugó. Tuve también la oportunidad de, gracias a mi montaña, yo así me refiero, porque pues ya es mi casa y yo espero regresar Ajá. algún día y ya, cuando, aunque no pueda hacer por mi propio pie, regresar allá y quedarme allá, pero tuve el privilegio de poderme integrar con la montaña. Yo creo que cuando vas subiendo, y tú lo sabes porque practicas el montañismo, cuando tú vas luchando y vas de mal humor y vas así, con pensamientos negativos y Ajá. todo se hace peor, todo se hace mal, todo resulta mal, ¿no? Exacto. Ajá. Cuando tú te llenas de esa energía de la montaña, cuando tú logras aceptar lo que la montaña te está dando, si es nieve, si es viento fuerte, si es frío, lo que sea, y lo logras introducir en tu mente, en tu corazón, automáticamente el cuerpo se va a modificar y se va a sincronizar con esa armonía de la montaña y eso se llama adaptación llevada a la integración con la naturaleza. Ajá. Yo creo que esa oportunidad que tuve fue precisamente la integración con la naturaleza, con la montaña, y por eso es que pude sobrevivir. Ujú. Y por eso es que me cambió la vida. Te das cuenta, muy tristemente lo vemos, que la sociedad moderna todo lo ve en términos monetarios, todo lo ve en términos de dinero, todos los objetivos pues los miden en cifras, ¿no? Ujú. Y yo soy economista y a pesar de eso, mi filosofía, mi conocimiento económico y mi filosofía de vida la ha llevado a utilizar la economía en otro sentido Claro. y no en la generación nada más de utilidades a como dé lugar, ¿no? Entonces, esto es lo que verdaderamente somos. Nosotros somos, no somos ajenos a la naturaleza, somos parte de la naturaleza, somos energía y somos universo. Y Ujú. eso lo vamos a entender el día que vayamos a morir, que nos vamos a convertir como cualquier otra persona, no importa su profesión, su nivel socioeconómico, su nivel educativo, en lo mismo. Ujú. Y esto es una oportunidad que tenemos hoy como seres humanos para vivir con esa no solamente responsabilidad, sino alegría, porque no importa cómo eres, no importa cuánto mides, no importa de qué color es tu piel, todas esas cosas son cosas insensatas que ha utilizado el ser humano para dividir. Ujú. Aquí lo fundamental es que todos somos seres humanos y que todos tenemos la oportunidad de hacer algo por el planeta, empezando con nosotros mismos. Eso yo lo tuve la oportunidad de vivirlo gracias a mi montaña, gracias a la naturaleza.
y lo he querido expresar en este trabajo, pero déjame decirte que esto lo puede vivir más intensamente un campesino que todos los días está en contacto con la naturaleza y que todos los días sabe lo que es verdaderamente para una familia vivir en adaptación e integración con el campo, con el aire, con el cielo, con el agua, con todo lo que le rodea. Debemos de tratar de recurrir más a los espacios verdes, más a la naturaleza, salir más de las ciudades, apartarnos más del concreto para poder nutrirnos, Claro. respirar y asimilar toda esta energía fabulosa que existe en nuestro planeta y que es uno. Es inaudito que estemos hablando que en Marte podemos poblarlo y eso qué, ¿por qué no empezamos por salvar a nuestro planeta en vez de querer hacer planes para ir a poblar Marte? Claro. Tenemos esa oportunidad hoy y es muy importante para los niños y para los hijos y los nietos de todos los habitantes del mundo. Sí, fíjate, yo te comparto que esto que hablas de la adaptación y de la integración a la naturaleza, fui a la Concagua el año pasado y en algún momento me sentía muy cansada. Entonces, estaba yo en la tienda de campaña, no sé, a 6,000, no sé cuánto. Pero estaba en la tienda de campaña y estaba recostada, descansando. Comencé a tranquilizarme, a hacer ejercicios de respiración, a quietarme, porque me sentía realmente cansada. Y de pronto empezó a resonar algo aquí, no en mi cabeza, algo aquí, que me dijo, ¿qué necesitas? Y le respondí, le dije, pues descanso. Entré en un profundo sueño, pero un sueño muy reparador, a pesar de estar a 6,000. Y esto me volvió a pasar en Pakistán, cuando la noche antes del tiro a cumbre, igual empecé a sentir aquí, ¿qué necesitas? Y yo dije, tengo miedo, necesito tranquilidad. Y aquí en el pecho me respondió, me dice, tú estás aquí para ser libre, no estás aquí para morir. En ese momento supe que la cumbre pasa a último término. Es más lo que uno se trae, haya cumbre o no, Claro. si te logras conectar con la montaña. Ese tipo de experiencias, a mí lo que han hecho en mí es que me han ido convirtiendo poco a poco en una persona con más conciencia ecológica. No que no lo fuera, no que sea una super persona ecológica, no, porque estoy en un proceso y tu índice me ayuda a saber cómo puedo mejorar en este daño que le hago al planeta, porque se genera una persona o un ser humano más responsable. Y estas conexiones tan especiales que seguramente tú tuviste ahí en el Everest en esa ocasión, y seguramente la has tenido muchas veces, sin duda hicieron una persona con un gran sentido de ecología pero lo llevaste al extremo, al grado de que inclusive hiciste una app que nos ayude a todos a saber cómo podemos hacerle menos daño al planeta. Se lo vamos a hacer por el simple hecho de nacer y de existir, pero cómo puedo afectarlo menos para poder vivir en armonía. Ayer, el día que platicábamos por teléfono, me decías de los animales, de la conexión con los animales. Cuando yo regresé de África, que fui a Kilimanjaro, haber hecho esa cumbre para mí no fue lo más importante de ese viaje. Para mí lo más importante fue haber ido a una reserva de animales en donde me pude conectar con las jirafas, las cebras, los leones y percibir su energía, que no me veían como una depredadora. Entonces, cuando vi eso, que me veían de tú a tú, no me veían como el ser humano que está aquí para dominar y no, me veían de tú a tú y me veían a los ojos. Fue una experiencia transformadora que regresando de África no podía comer carne. De hecho, a la fecha carne así directa, yo que era tan carnívora, me cuesta mucho trabajo. La cotidianeidad y la cultura en la que vivo, pues me enseñó a comer carne, así crecí. Pero, por ejemplo, veo en tu índice, en tu app, veo que si consumes carne,
inclusive le haces más daño al planeta. Y no tiene Claro. nada de moral. O sea, a mí lo que me sorprendió es que no estás diciendo, mira, pobrecitos animales, que yo, mi decisión de estar bajándole el consumo de la carne es por una cuestión emotiva. Porque digo, no, pues ¿cómo voy a estar comiendo carne? Pero tu APP es muy objetiva. Es no porque le haces mal al planeta. Entonces, mueves toda una industria que le está haciendo afectación directa al planeta. Entonces, creo que personas como tú se necesitan más en el mundo y, y llevar más allá tu información, que es muy buena, y tu misión de vida, que nació en la montaña, precisamente, te enamoraste de esa misión y ahora nos quieres contagiar. Entonces, que esta información llegue a todos los amigos montañistas, senderistas, a las personas que nos hagan el favor de vernos porque nos ven en México, en Sudamérica, en España, nos ven en muchos lados. Esa información tiene que llegar y que todos bajemos esa app. La aplicación se llama Hugo Index, para que tengamos ese índice personal de afectación al planeta y que sobre eso podamos trabajar. Porque la ignorancia, pues la ignorancia a veces es una bendición, una maldición. El no saber ese índice nos lleva en un camino pues sin fin. Y pensamos que solo con separar la basura ya estamos haciendo labor ecológica, cuando no hay, bueno, tú estás mencionando, por lo menos tienes ahorita 40 preguntas en la app que nos van a ayudar a decir, mira, es que sí hago esto, mira, es que hay otras maneras de estar existiendo en este planeta para estar más en armonía. Las actividades de montaña a mí también me han vuelto con un poco más de conciencia ecológica. Entonces, esto me ayuda muchísimo, muchísimo, Hugo. Y espero que a los demás también les ayude. Hugo, tienes un libro que se llama Un sobreviviente del Everest. ¿Dónde podemos encontrar ese libro? ¡Ay, tu perro! Mira acá. ¿Cómo se llama? Mira. Maximus, mira. Maximus, como la película. Ajá. Hola, Maximus. El libro se llama Un sobreviviente del Everest. Sí. Está en Amazon y habla de la primera expedición, de la experiencia de sobrevivencia de 1997. De 1997. ¿La app tiene un costo o se puede bajar gratuita? No, es totalmente gratuita. Es totalmente gratuita, no tiene costo. Sí. Y también todos los videos que están ligados a la app, porque también subimos ahí los videos de la campaña de Reinicialízate, Sí. que digamos cada una de esas variables ya entra a un mayor desglose, como tratando de dejar algún testimonio, digamos como tipo guía o de asesoría para ya en específico decir, ok, a ver, con los residuos, ¿qué hacemos con los residuos? ¿Cómo separamos los residuos? Con el agua, etcétera. Ya va tema por tema y eso también está ligado a la app. Ok, entonces vamos a poner abajo de este video, vamos a poner el link de la app, vamos a poner el link de tu canal de YouTube y también vamos a mencionar tu libro. Hugo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Qué otra cosa que nos quieras agregar antes de terminar esta charla? Sí, bueno, quiero agradecerte muchísimo, Sol. Déjame decirte que para mí el 23 de mayo es un día muy importante en mi vida. Y esta ha sido la plática y la entrevista más bonita, más agradable que he tenido en toda mi vida. Así que te lo agradezco de corazón. Gracias por el tiempo y gracias a todas las personas que nos estén escuchando y a todos les deseo que tratemos de ser más ecológicos cada día. Gracias por todo, Sol. No, hombre, gracias a ti. Y hoy se cumplen ¿cuántos años de tu ascenso al Everest? 23. 23 años de tu ascenso al Everest. Pues muchas felicidades porque un 23 de mayo de 1997 naciste. Así es. En la vida. Qué padre. Muchas felicidades y muchas gracias. Desde acá te mando un abrazo. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos. Amigos de Campo Base, que estén muy bien. Les mando un abrazo. Bye.